Don Rosendo, ¿por qué había que ordenar la casa en la entrega, en torno al tema de la entrega de bonos de vivienda? ¿Por qué había que realizar una nueva directriz? Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por la oportunidad de explicar la directriz y otras políticas del Ministerio. En realidad nosotros empezamos a ordenar la casa desde el 8 de mayo. Ese ordenamiento de la casa es mejoramiento de los proyectos de vivienda, discusión con los que promueven proyectos, promover que los proyectos estén cerca de pueblos y ciudades y revisar con mucho cuidado las listas de beneficiarios. En realidad, prácticamente todo lo que se ha dicho sobre la directriz es falso, ¿verdad? Es falso porque en realidad el presidente está absolutamente enterado del asunto. Segundo, hay un compromiso del Estado del Gobierno de la República a hacer el Estado costarricense mucho más transparente en cuanto a quién se le otorgan los beneficios y que no sea la fuerza ni sean las manifestaciones las únicas que deciden. Es falso que la directriz prohíba a los grupos de vivienda presentar proyectos. Lo que estamos insinuando y todavía no ha sido completamente definido es que esas listas que se nos presentan y que no hemos intervenido en ninguna lista hasta el momento, y eso quiero dejarlo claro, que nos presentan los grupos organizados o las municipalidades sean revisadas contra las verdaderas necesidades que tienen esas familias. Lo que dice la directriz, y quiero enfatizar que es establecer prioridades, y las personas que están en la lista de prioridades en realidad son pocas familias, y esto es muy importante tenerlo claro, porque las personas que están bajo amenazas naturales verdaderas, muy serias, muy graves, pueden ser 1,000, 2,000 en todo el país, y ni siquiera estamos exigiendo que todas esas familias sean atendidas. ¿Por qué? Porque en los criterios secundarios para escoger familias dice claramente que vivan cerca de dónde está el proyecto. ¿Pero cuáles serían esos grupos entonces? Los grupos son las personas que están bajo amenazas naturales, los grupos de puente, los grupos de personas que viven en lugares que son estratégicos para el país en términos de desarrollo de infraestructura, como en el caso del Triángulo, y finalmente grupos que tengan, digamos, necesidades sociales muy importantes. Y con respecto a la mujer, digamos, lo que tenemos es un criterio transversal. Es falso que estemos tratando de evitar que los hombres reciban bonos. De hecho, la mayoría de los bonos se han dado a mujeres, jefas de hogar, sí. pero en realidad los hombres siguen representando una proporción enorme de los beneficiarios. Más o menos el 44% de los beneficiarios son hombres. Entonces, en ese sentido, no queremos cambiar eso, absolutamente no queremos cambiar eso. Usted dice hay una frase que usted acaba de decir, ministro Pujol, y es muy fuerte: no es la manifestación ni la fuerza la que decide, porque esa ha sido la manifestación la que ha decidido la entrega de bonos en el país. En algunos casos ha sido, ¿verdad? Y yo creo que en este gobierno mucho menos que en los gobiernos anteriores. ¿Y eso qué implicaciones tiene? La implicación es que en realidad, y yo lo he repetido en muchas ocasiones, en muchos lugares, los grupos de vivienda no representan a los más necesitados de este país, porque los más necesitados de este país están totalmente acorralados por una realidad y una desesperanza terrible, y lo que está haciendo, por ejemplo, Puente al Desarrollo es tratando de traerle al Estado costarricense, buscando esas personas realmente extremadamente necesitadas y llevarlas al sistema para que podamos atenderlos. El sistema tiene una capacidad limitada y quiero enfatizar que nosotros estamos obteniendo resultados que son mejores de que los que se han obtenido en los 7 años anteriores. En muchas cosas y en términos de monto de los beneficios que está dando el sistema son los más altos de toda la historia de Costa Rica, de lejos, ¿verdad? Entonces, en parte porque los precios de las viviendas han subido muchísimo y ese es otro tema que habría que discutir, pero el tema central es que nosotros le queremos llegar a los más necesitados y Puente es una herramienta nosotros tenemos la posibilidad de, cuando tenemos amenazas naturales inminentes, como podemos tener en Turrialba, en Alajuelita, en Grecia y en otros lugares, nosotros le vamos a dar prioridad a esas cosas, a esas personas. De hecho, ya lo estamos haciendo. En realidad, la directriz formaliza cosas que sin demasiada
demasiado escándalo, hemos estado trabajando, dándole prioridad a las personas que están bajo amenazas naturales, dándole prioridad a los del Triángulo, dándole prioridad a las familias que estaban en los lugares donde se va a construir la escuela de la Carpio. Esas son prioridades escogidas poco a poco a lo largo de los 2 años de gobierno de don Luis Guillermo Solís. Con esto, don Rosendo, y no sé, tal vez trasladarlo a números, no sé, ¿esta directriz tiene algún impacto? Qué sé yo, primeramente, si cuántos bonos se han logrado otorgar hasta esta fecha y si tiene algún impacto en lo que se va a seguir dando en los últimos 2 años, si tienen algún número establecido de cuánto podría ser, si se disminuye o no, por los casos específicos que son. Bueno, hasta el 2 de mayo nosotros habíamos emitido 20.829 bonos de vivienda. De esos 20.829, que yo creo que para los 2 años llegaron a 21.000, número cerrado, ¿verdad? En realidad, la inmensa mayoría de esos bonos son bonos ordinarios repartidos entregados a familias que en realidad están poniendo su lote. Por ejemplo, puedo decirles que tenemos en lote propio 15.000 bonos, o sea, un 75%, 15.056. Tenemos ampliación de mejoras, 1.790 bonos, y el lote de construcción y compra de vivienda existente lo que hay es casi 4.000 bonos, ¿verdad? Entonces, son esos 4.000 bonos los que podrían ser afectados, pero de esos 4.000 bonos, muchos también, el año pasado fueron más de 350, son bonos que se otorgan, son artículos 59, pero se otorgan individualmente. Entonces, estamos hablando de sumas, de números de bonos en proyectos que estuvieron un poco bajos en los primeros 2 años, pero que se van a acelerar significativamente en los 2 próximos años, ¿verdad? Porque además nosotros estamos comprometidos en que el superávit libre, aquel que no está específicamente asignado a un proyecto, que es la gran mayoría, pero aún así quedan como 20.000 millones de superávit libre, los utilicemos entre este y el próximo año. ¿Qué son esos elementos o cuáles son esos elementos que tiene esta directriz que usted considera generan tanta roncha y sobre todo reacción en grupos organizados de vivienda? Bueno, yo creo que por un lado, en el caso de los desarrolladores, que tuvimos una reunión con ellos y con las entidades autorizadas el viernes pasado, lo que les preocupa son las transiciones. ¿Por qué? ¿Qué es eso? Bueno, porque en realidad los desarrolladores invierten mucho tiempo y bastante dinero en preparar los proyectos. Los proyectos pueden durar entre 1 año y 2 años para llegar a la junta directiva del BAMBI. Entonces, en ese sentido, ellos están temerosos de que se les aplique la directriz de una manera arbitraria, etcétera. Nosotros no vamos a hacer arbitrariedades, no hay ninguna evidencia que hayamos hecho ninguna arbitrariedad en los 2 años de gobierno, y por otro lado, no pensamos cambiar la política en ese sentido. El tema es que tenemos que negociar con ellos qué es mucha inversión para un proyecto y dónde se deben sustituir. En muchos proyectos sabemos que los propios desarrolladores nos han traído listas que tienen personas de puente, por ejemplo. Y en muchos proyectos nosotros los hemos aprobado porque son para resolver problemas de emergencias como los del huracán Thomas. Correcto. Que en este momento tenemos proyectos como en 6 o 7 cantones mínimo, ¿verdad? Para poder satisfacer esas demandas que tienen prácticamente 5 años y medio de atraso, ¿verdad? Y que la mayor parte de ese atraso no es de este gobierno realmente. Entonces, eso por un lado. Por los grupos organizados, el tema es que ellos han hecho creer a la gente que ellos son los únicos que pueden permitir a las familias alcanzar al sistema. Y nosotros lo que estamos diciendo con esto es, como siempre hemos dicho, que en realidad las familias pueden llegar por diferentes formas al sistema, que no los excluye a ellos. Yo creo que han leído mal. Y yo tengo suficientes evidencias para saber que algunos constructores están instigando al foro a que se manifieste, a que rompa las negociaciones, como teníamos nosotros. La semana pasada teníamos una reunión con ellos y simplemente rompieron la reunión. ¿Y cuáles son esos constructores y cuáles son esas evidencias? Yo prefiero no decir los nombres. Exgerentes del banco también. Del banco hipotecario, sí, señor, de la que vivienda. Se vieron junto con ellos muy cerca del mío. Bueno, interesante. Vamos a ir de inmediato con César Barrantes, quien tiene también reacción de un representante del Foro de Vivienda, y él va a entrevistarlo. Adelante, César.
Gracias, muy buenos días David, buenos días doña Laura y a la audiencia de RTN Revista. Conversamos con Manuel Salinas, vocero del Foro Nacional de Vivienda. Buenos días, don Manuel. El día de hoy ustedes se manifestarán en Casa Presidencial contra la directriz del Ministerio de Vivienda. ¿Por qué están en contra y por qué ustedes consideran que esta directriz no debe aplicarse? Mira, hay una serie de, buenos días a la audiencia, hay una serie de incongruencias dentro de la directriz y sentimos que de una u otra forma va a cambiar todo lo que se ha venido haciendo, todas las reglas del juego que se han planteado, con el tema de que lo están haciendo como muy a la fuerza, como muy forzado. Incluso recientemente hubo una reunión donde no nos invitaron a nosotros como sector social, no sabemos por qué, porque se supone que la consulta es para todos, y el señor ministro, las primeras palabras que dijo es, la directriz va porque va. Entonces, si va porque va, ¿para qué hacen una consulta? Lamentablemente hay segmentos de población que quedan afuera, hay gente que no está dentro de los rangos que están planteando ahí y estarán fuera de lo que en este momento tienen. En este momento la cobertura que tiene la ley 7052, que es el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, tiene un 100% de cobertura para que la gente que tenga su necesidad pueda postularse. Ahí se limitan en algunos casos a segmentos de población, incluso en el tema, por ejemplo, específico, cuando ellos hablan de la mujer jefe de familia, si al señor se le murió su esposa, ya no califica, porque no es mujer, y la norma dice específicamente mujer. Y sabemos que el artículo 11 de la Constitución Política habla muy claro, el funcionario solo puede hacer lo que la norma indica, y si no indica una familia con uno de los dos, solo mujer será. Y hay una serie de incongruencias ahí que efectivamente afectan lo que se ha venido desarrollando. Don Manuel, decía don Rosendo la semana pasada, el ministro de Hacienda, de Vivienda, que la idea de esta directriz es ordenar la entrega de bonos, porque ustedes no consideran que esto sea así. Mire, vamos a ver, por ejemplo, una de los requisitos es ser parte de los 75 distritos prioritarios que están atendiendo en Puente al Desarrollo. Si lo que se quiere es ordenar, está bien, nosotros estamos totalmente de acuerdo que se ordene. Ahora, que nos digan qué es lo que se va a ordenar, porque decir que todo está malo no es cierto, no es cierto. Un sistema que ha funcionado durante más de 20 años, que lleva casi 330.000 casas entregadas, de las cuales un pequeño número, un porcentaje muy bajo, digamos que ha sido mal entregada, me parece que no es justo que se castigue a todo el mundo. Ahora, si yo no soy parte de los 75 distritos prioritarios, ya no tengo derecho, porque la cobertura nacional que tiene la ley en estos momentos se elimina. Incluso en estos momentos no se están tomando en cuenta los indígenas, por ejemplo, que es gente que en estos momentos, aunque no lo están atendiendo adecuadamente, pero de acuerdo a la ley tienen el derecho. Ahora con la norma, ese derecho se les elimina. Igual que a ciertos segmentos de población, por ejemplo, hacía la Cámara una reflexión que si no es adulto mayor y estás entre los 50 y los 65, estás fuera de la directriz, entonces no se puede atender. Gente de escasos recursos, gente de extrema pobreza, sale porque no se toma de extrema pobreza. Y vamos a ver, hay un tema ahí que todavía no tenemos definido. Primero, no saben quién va a elaborar la lista, no se sabe quién la va a hacer. El BAMBI definirá, pero bueno, la norma ya debería decirlo. Segundo, se da muchas ambigüedades en algunos temas para calificar. Queda muy al arbitrio de un funcionario público. La norma tiene que ser clara y específica. Se habla de temas muy generales y al final no tenemos claridad de qué es lo que va a pasar. Es más, se le preguntaba a don Rosendo que si efectivamente, a él personalmente, que si efectivamente se iba a atender solo los 75 distritos prioritarios y nos dijo que sí, que teníamos razón. Y entonces los 346 distritos que faltan quedan fuera. No puede ser. Es decir, se supone que somos iguales ante la ley. La Constitución política nos cubre a todos. Esos 346 distritos quedan fuera. ¿Ya? Y no es que estemos nosotros peleando gollerías, sino que efectivamente el sistema ha venido funcionando. ¿Que tiene algunos defectos? Sí, efectivamente. Pero no es que todo no sirve. No, no es cierto, no es cierto. El sistema ha funcionado, el sistema ha dado vivienda a muchas familias. Nosotros decimos que esto ha venido a fortalecer esa democracia que se tiene,
Porque ¿qué hubiera pasado si esas 330.000 viviendas que se están dando por ese sistema no estuvieran? Hay que analizar muy bien. Nosotros estamos dispuestos a sentarnos a conversar, pero me parece que el sistema dictatorial que está usando don Rosendo es lo que tenemos que eliminar. Este es un país de democracia abierto realmente, donde las mesas de diálogo que aquí se han tratado de abrir no han funcionado, y no es porque no haya disposición de la gente, es porque el gobierno no tiene claridad. Y en el sistema de vivienda, en el tema de vivienda, mucho menos. Mire, hay temas que uno, la verdad es que se queda dándole vuelta. ¿Por qué? Porque se ha comenzado a mentir en algunas cosas, y entonces uno no sabe si creer o no creer. Don Rosendo dice que la norma no va a afectar a los grupos sociales, pero varios juristas que hemos consultado, todos dicen que esa directriz va encaminada a desaparecer los grupos sociales. ¿Qué es lo que quieren? ¿Que no haya presión? Bueno, que lo digan abiertamente. Justamente hoy irán ustedes a Casa Presidencial a exponer estas inquietudes al presidente. Efectivamente. A partir de las 9 vamos a estar ahí, porque hay un tema importante que ya no solamente lo estamos hablando nosotros, ya hay mucha gente que lo dice. El presidente dijo en el Estadio Nacional: si me pierdo, búsquenme, si me equivoco, corríjanme. Pero no nos dijo cómo lo buscáramos, ni nos dijo cómo lo corrigiéramos. Y resulta que estamos pidiendo lo que corrige el tema en la parte de vivienda, y no lo corrige. Mire, es lamentable. En este momento hay un superávit. Bien, la reacción del ministro de Vivienda sobre lo que estaba afirmando el representante del Foro de Vivienda. Bueno, yo creo que él ha dicho muchas falsedades y ha puesto en mi boca palabras que yo nunca he dicho. Y es muy fácil probar que no es la verdad lo que dijo. Por ejemplo, en 75 distritos, nosotros estamos aprobando proyectos en todos los distritos, en muchos distritos del país, mucho más allá de los 75. ¿Por qué? Porque en este sistema son los desarrolladores los que promueven los proyectos. Desgraciadamente nosotros no podemos hacer licitaciones donde digamos en este distrito vamos a pedir tantas viviendas y entonces vamos a poner a competir a los desarrolladores. Eso no, la ley no nos lo permite y nosotros respetamos la ley. Entonces hay proyectos en muchos distritos de todas partes de Costa Rica, predominantemente en los 75, porque los desarrolladores han entendido, como en los gobiernos anteriores, que hay prioridades del gobierno y se han tratado de acomodar a ellas. En el pasado se hablaba de cantones prioritarios, nosotros estamos hablando mucho más precisamente de distritos prioritarios, 75 en todo el país, que abarcan prácticamente 2/3 de la población más pobre de este país. Ese es el primer punto. Entonces, no hay tal discriminación de las personas que viven en otras partes, y recuerden que estamos hablando de aproximadamente 2.000 bonos al año, entre una suma de 11.000 bonos al año. El resto de los 9.000 bonos no hay ningún tipo de priorización de este tipo en ninguna parte según la directriz. La directriz prioriza, la directriz no dice que sí y solo sí se aceptan personas que cumplen las categorías que yo mencioné. Prioriza, no dice que todos tienen que estar ahí. Y estamos convencidos que los que están priorizados son una cantidad mínima de personas, de tal manera que va a quedar mucho espacio para personas que no están en esas 3 categorías de priorización. Y eso lo digo con conocimiento de los datos del sistema. ¿Y cuáles son esas 3 categorías de priorización? Las categorías de priorización son, son en realidad 4, pero déjenme ponerlas. Las 4 categorías es personas que están bajo amenazas naturales inminentes, personas que pertenecen a puente, personas que, déjenme revisarlo, personas que pertenecen a puente, personas adultos mayores o personas con discapacidad total o permanente y personas que viven en tujurio o precario. Esas son las 3 priorizaciones. Pero no, lo que está claro es que donde están los precarios no tenemos proyectos. Entonces simplemente no podemos ponernos como meta eliminar los precarios en este gobierno, porque se necesitarían 7 gobiernos para eliminar los precarios realmente. Eso es lo que se necesita, con la capacidad que tiene el sistema de financiar bonos de más de 20 millones de colones. Entonces, esa es la discusión es que estamos priorizando algunas familias que han sido dejadas de lado. Por ejemplo, las familias numerosas han sido dejadas de lado en muchas ocasiones. Por ejemplo,
él le mencionaba a los indígenas no entran en proyectos, los indígenas tienen un mecanismo diferente para poder tener acceso a la vivienda. ¿Por qué? Porque nosotros no hacemos proyectos realmente en zonas indígenas. Entonces, esa es una población que está separada de esto y que pasa como bonos ordinarios o de artículo 59, pero a nivel individual, que a veces se agrupan, digamos, en proyectos, pero que no son los proyectos a los cuales nosotros estamos enfocando esta directriz. Entonces, yo creo que hay un montón de inexactitudes y falsedades en lo que él dijo. Él volvió a citar el tema de las mujeres que tienen prioridad y que los hombres no, que usted acaba de aclarar. Sí, porque realmente hay suficientes bonos para atender también a los hombres de la comunidad. Un elemento fundamental que ha estado muy mal en el sistema, y yo reconozco que el sistema ha funcionado bien, de paso. Nunca he dicho que el sistema no ha funcionado bien. Yo digo que el sistema se puede mejorar en muchas cosas, pero hay algo que ha funcionado bastante mal. Agarrar a un grupo entero de personas y llevarlo a otro lugar, ¿verdad? Con grandes problemas, en el otro lugar de que tienen que recibir familias en grupos muy grandes que no pueden absorber socialmente en esas comunidades. Como Pocosí. Como Pocosí, como que hoy tiene el índice Sarapiquí, de criminalidad como más Sarapiquí, alto. ¿verdad? Donde terminaron algunos delincuentes de Alajuela, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces, el punto central es que nosotros estamos tratando de disminuir el desarraigo. Esto es solo una parte. Y que no se llamen a sorpresa, estamos preparando otra directriz para escogencia de terrenos. Y nosotros lo que queremos es construir política pública para el Estado costarricense, no para este gobierno. ¿Quién va a escoger las listas? Las listas, esto lo va a tener que definir la Junta Directiva del BAMBI, pero el problema es que tenemos tecnologías para poder escoger a la gente que realmente vive cerca de los proyectos que tenemos a disposición. Y no es cierto que todos los proyectos lleguen con beneficiarios a las entidades autorizadas, es un proceso iterativo. Nosotros hemos tenido muchas ofertas de muchos desarrolladores y de entidades autorizadas pidiéndonos que les ayudemos a llenar esos cupos con personas de puente o con personas que nosotros consideramos que tienen prioridad. ¿Y cuáles son las prioridades nuestras? La gente que está todavía sin atender de Tomas, la gente que está todavía sin atender del terremoto de Nosara, la gente que está en peligro en la Cascabela, en Alajuelita. En muchos casos nosotros estamos promoviendo, por ejemplo en el caso de Alajuelita, 2 pequeños proyectos para poder atender a esas familias que representan 60 beneficiarios. Esos 60 beneficiarios, de hecho estos proyectos tienen el visto bueno del alcalde que entró a Alajuelita y también del anterior. Entonces nosotros creemos que esto es algo que vamos a terminar en este gobierno. Ministro, usted dijo ahora que hay presiones de figuras que estuvieron en la gerencia del Banco Hipotecario de la Vivienda, tratando de evitar que se logre acuerdos con los grupos de vivienda. ¿Qué tanto ha estado pesando todo este tipo de situaciones dentro de la propuesta que usted ha planteado en torno a bonos de vivienda? Yo no creo que haya pesado mucho, más bien a mí me ha sorprendido darme cuenta, porque fueron funcionarios de mi despacho los que los vieron unos minutos antes de que ellos rompieran la reunión que tenían con nosotros, ¿verdad? Yo pienso que en realidad hay personas que no quieren cambiar el status quo. Es un status quo que permite que los precios de la vivienda se benefician porque los precios están demasiado altos. Y yo he insistido eso. Hoy son desarrolladores, esos exgerentes. No sabemos. Unos sí, por lo menos, ¿verdad? Entonces, el tema es que no es solo los grupos de vivienda los que pueden estar opuestos a la directriz, son otros grupos. El tema es que en este momento son las personas desarrolladoras y francamente los que escogen los beneficiarios en muchos proyectos. Vamos a buscar esa y eso revisión. es lo que tenemos que corregir, ¿verdad? Yo no digo que las personas que se escogen no sean pobres, pero el tema es que el Estado costarricense, si va a dar un beneficio o un recurso tan costoso a una sola familia, debería hacer el esfuerzo para llegar a las familias que más lo necesitan. Vamos a buscar de inmediato ahora sí la reacción con César, nuestro periodista, del representante del Foro de Vivienda sobre estas declaraciones que está dando el ministro. Adelante, César. Gracias, doña Laura. Don Manuel, bueno, usted ha tenido la oportunidad de escuchar a don Rosendo. Dice que admite que el sistema ha funcionado, pero que mucha gente se está beneficiando de esto y que por eso la necesidad de cambiarlo, entre otras cosas.
Mira, hay varias cosas que lamentablemente es el tema que se da en este sistema. Don Rosendo dice que la presión viene de algunos funcionarios gerentes del Bambi, pero no da nombres, no da nombres, porque eso es lo que se acostumbra en esto, simplemente tirar las cosas al aire. Se habla mucho y se hace poco. En realidad, vamos a ver, dice don Rosendo que se va a atender los grupos más necesitados. Bueno, yo le invito a que se dé una vuelta aquí por Rincón Grande de Pavas para que se dé cuenta de los grupos que hay aquí que son de precarios. Entonces no son prioridad, no son prioridad, en donde tenemos familias que por su misma situación han tenido que ir a meterse a un lugar donde en este momento corren peligro. Recuerdo que trabajamos por 7 meses aquí en Rincón Grande de Pavas haciendo un plan. Cuando llegamos a reunirnos con él para ponerlo de acuerdo, él quiso que retrocediéramos hasta el principio porque él no estuvo en eso. Aquí hay cosas que no se dicen. Yo quisiera oír nombres y apellidos de cuáles son esos gerentes del Bambi que están presionando. El tema de que son los desarrolladores que ponen los beneficiarios, no es cierto. En algún caso se podrá haber dado, pero normalmente los grupos se reúnen para buscar una solución. ¿Qué es lo que pasa? Que él quiere tener el monopolio de decir quiénes son los que van o los que no van. Los grupos pierden su acción. Hablan de acción ciudadana y resulta que al final la acción ciudadana la están cercenando. Entonces, ¿para qué se va a organizar un grupo y sabe que no va a tener la posibilidad de plantear que sus familias vayan ahí? El esfuerzo que hacen, por ejemplo, la gente de Colupoa, el esfuerzo que ha hecho, han invertido una gran cantidad de dinero para que ese proyecto salga. ¿Sería justo? Bien, ya tenemos la reacción del ministro. Pide los nombres, ministro Pujol, y afirma otras cosas en torno a Acción Ciudadana. Sí, bueno, no voy a dar los nombres, ellos saben quiénes son y no se trata de personalizar el asunto. El punto central es, primero, que nosotros no estamos tratando de discriminar a ningún grupo. La oportunidad de que los grupos presenten sus listas está perfectamente aceptada, la directriz no está violando esa norma. Lo que nosotros le hemos estado pidiendo es que esas personas que ellos ponen en la lista sean revisadas por los sistemas que tiene el IMAS para poder, no puente de los 75 distritos. Que se cruce información. Que se cruce información con CIPO, que es el sistema que tiene el IMAS en todo el país para ver si realmente son tan pobres como ellos dicen que son, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, es falso que nosotros estemos bloqueando que los grupos no nos presenten listas. Y de nuevo, no lo hemos hecho en los primeros 2 años de este gobierno y no lo vamos a hacer en los siguientes 2 años. La otra cosa, él habla de que nosotros queremos tener el control de todo. Es falso. Nosotros no vamos a poner listas. Si en algún momento la Junta Directiva nos da el poder de poder organizar las listas, organizarlas, no escogerlas, lo vamos a hacer con información que viene del IMAS, no de nosotros. Y lo vamos a escoger basados fundamentalmente en el criterio de cercanía a los proyectos. Cercanía a los proyectos, cosa que no se ha respetado en el pasado y que ha generado enormes problemas de que, por ejemplo, con un análisis que hicimos usando el censo del 2011, que digamos que no estamos hablando ni siquiera de los 2 últimos gobiernos, un 10% aproximadamente de la muestra que sacamos, que no es aleatoria, las casas estaban alquiladas, según el censo del 2011. Entonces, esas son las cosas que tenemos que tratar de evitar. ¿Por qué la gente alquila las casas? Porque le dieron la casa en el lugar donde no la necesitaba, claro, donde no le estaba cercana a su trabajo o a sus oportunidades de vida o donde viven las personas. Nosotros hemos tenido que hacer desarraigos en el caso del Triángulo, pero los hemos hecho concertadamente con las familias, ¿verdad? Y ese es un tema que nos ha costado enormemente y que estamos trabajando y que creo que es una muestra de la voluntad del país y del gobierno de la República de trabajar con las comunidades y con las personas necesitadas. Yo reconozco que hay muchos precarios y que la gente ha ido a los precarios porque no tenía opción, pero muy pocos de esos precaristas, muy pocos están en real peligro por amenazas naturales. Y si están en real peligro por amenazas naturales, nosotros le vamos a dar la máxima prioridad. Entonces, de nuevo, no vamos a poder atender todos los casos porque no tenemos proyectos en cada lugar
que necesitamos vivienda para las personas más necesitadas de este país. Ministro, usted, retomando las declaraciones que usted daba, a uno le llama la atención, es decir, han crecido entonces intereses muy fuertes en torno a la propuesta de desarrollos de bonos de vivienda vinculados al Ministerio de Vivienda. Bueno, yo creo que alguien algún día va a hacer el libro sobre la historia del sistema, no voy a hacer yo, pero ¿Que usted está tocando con esta directriz? Yo creo que estamos tocando intereses, pero más que nada, vea, yo siento por las reacciones de algunos personajes del sistema que aquí no es tanto... Exgerentes del no, banco. no, de desarrolladores muy poderosos históricamente, que en realidad ellos han manejado esto como si fuera su república independiente del Sistema Nacional de la Vivienda, con grandes influencias en todas las instituciones del Estado que tenían que ver con ellos. Aquí hay un problema más de poder y de control y de que yo tomo las decisiones, yo me refiero a ellos, ¿verdad? Porque para mí está muy claro que este es un sistema y que nosotros inducimos cambios, pero no tenemos ninguna voluntad de ser dictadores de absolutamente nada. Lo que pasa es que hay personas que se han considerado históricamente los dictadores del sistema y entonces se molestan muchísimo cuando se les ponen controles, cuando se promueven nuevas tecnologías, cuando se promueve la vivienda vertical, porque todas esas cosas han llegado a promover manifestaciones. Ha habido nuevos empresarios en este país que traían nuevas soluciones y alguien misteriosamente los acusó de narcotraficantes porque eran colombianos. Y crearon un enorme problema con esas empresas por años, paralizándolas completamente. ¿Y quién es ese alguien que los acusó de narcotraficantes? Yo no me atrevo a decir quién es, pero la pregunta es que se probó que no lo eran. Entonces, a este nivel se ha llegado en este sistema, porque hay un afán de controlar, de dominar, de imponer y de no lograr que se haga el cambio. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es hacer paulatinamente cambios. De hecho, nosotros, por ejemplo, en las entidades autorizadas tenemos como a finales de abril había como 80.000 millones en proyectos ya inscritos en las entidades autorizadas. 80.000 millones. Eso es equivalente, en proyectos, eso es equivalente prácticamente a 2 años de lo que el sistema puede dar. En esos proyectos estoy seguro que todas las listas de sustitución y algunas de los proyectos no tienen listas, entonces vamos a negociar vamos a tratar de que la directriz sirva para esos, pero nosotros no queremos una directriz solo para este gobierno, la queremos para que el sistema la adquiera para el futuro y tenemos que hacerla lo suficientemente bien hecha, y esa es otra falsedad. Nosotros, la falta de especificidad en la directriz es precisamente la apertura a discusión con los grupos, incluidos ellos, pero ellos pueden presentar todas sus quejas, todas sus posiciones mediante el sistema electrónico, llevándolo al ministerio hasta mañana. No hay ningún problema. Se les ha dicho, hemos pasado 20 días hábiles, 4 semanas, esperando comentarios de ellos y de cualquiera sobre la directriz, pero que no falsifiquen lo que tiene de contenido la directriz y que no falsifiquen los números detrás de la directriz, porque, bueno, no me quiero repetir. ¿Por qué qué? A ver, señor ministro. Porque en realidad la mayor parte de las cosas que se han dicho contra la directriz son falsas. Son falsas. Y es muy fácil llegar, por ejemplo, una familia de Siquirres, una señora que vino con la delegación, decía que le íbamos a quitar el campo en un proyecto que está a punto de ser entregado en 4 meses, o algo así. Es falso. Todo proyecto que está en el Bambi, en ningún momento hemos intentado quitarlo. Vamos a tener una transición paulatina y vamos a respetar, vamos a revisar las listas, pero no vamos a censurar las listas. Y eso es crítico, porque pero sí, en realidad lo que cruzar estamos discutiendo es cómo se gastan los fondos contra la pobreza. El ministerio es mucho más que la lucha contra la pobreza, valga la pena decirlo francamente, pero nosotros tenemos un componente muy importante de luchar contra la pobreza. Tenemos la obligación moral, ética y legal de gastar esos fondos de la mejor manera que podamos. Y eso no implica que todas las personas a los que representa el señor Salinas van a ser discriminados. Eso no es cierto. Y no es cierto que nosotros hayamos rehuido de las responsabilidades que tenemos en Pavas. Es totalmente falso. Pavas es uno de los casos más complicados que tiene el sistema, porque hay muchas necesidades de vivienda y no tenemos espacio para construirlas.
Y Marian Pérez le ha dado acompañamiento a ellos y yo la he apoyado en cada momento. Entonces es falso que nosotros hemos retrocedido sobre Pavas. Pero ahora se van a cruzar las informaciones. Hay comentarios, ministro. Esto ha estado muy interesante y muy intenso. Y hay comentarios, por supuesto, sobre este tema. Así es, vamos a leer un par por cuestiones de tiempo, nada más. Sisu Vargas dice, pues yo lo apoyo, en este país le dan casa a cualquiera. Y dice Varo, si la verdad y transparencia asiste al ministro Pujol, ¿por qué no habla con nombres? Eso pone a pensar sobre sus palabras. Son algunos de los comentarios que se han estado generando en redes, como lo dice Laura, pues han llegado bastantes. Bien, Vamos. esos son los comentarios. Nosotros tenemos que hacer una pausa. Le agradecemos al ministro Rosendo Pujol y también a César allá con el representante del Foro de Vivienda. Vamos a ir a un corte y regresamos con más en RTN Revista.